Bueno, pues lo están comprobando ustedes mismos. Estamos una jornada más aquí en nuestra alquería, en el cementerio municipal, donde, bueno, ya les hemos explicado por activa y por pasiva que aquí la verdad que tenemos, nunca mejor dicho, un nicho de información de tanta y tanta gente motreleña, pues que al final pues dejan su historia o el final de su historia aquí, aunque nosotros intentamos lógicamente rescatarla. Entre ellos pues muchísimos alcaldes que lógicamente, los alcaldes de Motril que han finalizado y que están aquí, ¿no? Nosotros estamos repasando tantas y tantas zonas de este cementerio. Recordamos que empezábamos por el patio 2, que bueno, recordábamos también que era el cementerio inaugural, ¿no? Vamos a decirlo así. El primer cementerio era simplemente el patio 2, luego se empezaron las siguientes ampliaciones. Y con don Manuel Domínguez que vamos a seguir repasando, ¿no, Manolo? Estábamos en el patio 2, nos venimos al 1. Que decíamos que era el origen del cementerio, fue el patio 2. Exactamente. Y el patio 1 la ampliación, que se hace a finales del siglo XIX, pero ya existía el patio 2 desde la epidemia de cólera de los años 30, es decir, de 1833-34, que se hace el patio 2 para enterrar pues, a los muertos de cólera. Todavía en esa época se seguía utilizando, lógicamente, el cementerio del Carmen, hasta que cuando se termina este cementerio ya se cierra el cementerio del Carmen y empieza a usarse este como cementerio. Lógicamente parece que este primer cementerio debió ser muy pequeño porque tenía 4 marjales, los 4 marjales originales, es decir, de los 2.500 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados que tenía el cementerio. Por eso se le decía los 4 marjales, en plan medio de bromas en Motril. Pero es que curiosamente medía eso. Medía eso en la viña Cazorla, esto era una viña de la familia Jiménez Cazorla, y aquí se hizo ese cementerio y después se amplía con este que hoy conocemos como primer patio, pero en realidad fue el segundo patio. Y un poco pues se le quiere dar un poco de prestancia al cementerio. Estamos hablando del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, cuando los cementerios empiezan a tener cierto valor, no solo desde el punto de vista de su uso tradicional, sino también del valor, realce, ¿no? El realce, un valor estético al cementerio, y por eso se hace este segundo patio, en vez de tradicionalmente cuatro muros y enterramientos en el suelo, pues aquí se empieza a plantear ya pues los mausoleos, y se hace este patio incluso con una capilla que no debía tener, o si debió tener alguna capilla, debió ser una capilla prácticamente pequeñísimas y tal, y ya se hace una capilla, y este patio costó también su tiempo en hacerlo. Contábamos también que se hizo la obra con los presos condenados a trabajo forzado, que estaban en la carretera, construyendo la carretera de Motril Granada, y se hace con esos presos, y fue un proceso bastante largo. Además, como la ley permitía, en esos años permitía que se pudiera vender como acciones, de alguna manera, por anticipado, el tema de la construcción, se vendió así a las familias más importantes de Motril de aquella época, pues los nichos y los mausoleos, y con ese dinero es como se pudo construir para posteriori, es decir, primero recaudaron, primero hicieron la venta, y a posteriori construyeron el cementerio, porque seguramente el ayuntamiento no tendría dinero suficiente como para construir esto. Aún así, bueno, un cementerio sencillo. Sí, es muy sencillo, muy austero, es decir, estamos hablando ¿no? de la época, estamos un poco en la época del romanticismo, los cementerios como lugares románticos, y bueno, pues de Motril tampoco se hizo con gran prestancia, pues seguramente tampoco habría demasiado dinero, no se puede comparar, por ejemplo, con cementerios de gran valor histórico, artístico, puede ser Granada, el cementerio de San José en Granada, y donde pues evidentemente la prestancia, la pomposidad, pero es un cementerio sencillo, está bien construido, no está mal construido, el diseño es muy simple, una planta rectangular, con nichos en las paredes, con 4 esquinas dedicadas en principio a osarios y a enterramientos de niños, aunque después alguna se modificó para capilla de los Díaz Moreu, de la familia Díaz Moreu, y osarios en las esquinas, y la parte central se divide en 4 partes que se dedica pues, a enterramiento en tierra mediante mausoleo.
si bien esta parte del patio ya lo hacíamos en nuestro programa anterior, veíamos a la familia Rabasa, hablábamos de tantas y tantas personas, como decimos, reconocidas, ¿no?, que hay aquí, y nos encontramos también, pues precisamente pasábamos por la familia González Carrascosa, donde aquí, Manolo, tenemos un alcalde motrileño. No lo vamos a hacer cronológicamente, esto de repasar los alcaldes, porque claro, luego cuando pasemos a la otra parte del patio estará allí pues Díaz Moreu, tendremos Emilio Garballo, etcétera, etcétera. O Sí, sea, alcaldes que, si bien te parece, podemos hacer también una mención, recuperar esa historia, dedicarle unos minutitos, por ejemplo, a don Escribano Castilla, ¿no? Que yo creo que Juan Antonio Escribano Castilla. don Juan Antonio Escribano, lo digo porque sobre todo la gente es la memoria más fresca, ¿no? Sí. Yo creo que todavía la gente lo reconoce, lo conoce, tienen recuerdos de él, tenemos todavía nombres puestos de que si el estadio, etcétera, etcétera. Juan Antonio Escribano Castilla. Pues alcalde de Motril de los años. ¿Tú lo conociste? Yo lo conocí muy bien y tengo gratísimos recuerdos de su persona. Alcalde de Motril de los años 60, donde él tuvo una labor muy importante, que era modificar esta ciudad. Modificar. Es decir, yo me acuerdo que escribí el prólogo que su hijo, del libro que su hijo Juanjo Escribano hizo sobre su padre, y un poco sus memorias, sus recuerdos sobre su padre. Yo el prólogo lo decía, le tocó cambiar la ciudad, es decir, es cuando Motril da el paso de pueblo a ciudad. Y fue tan grande el cambio que el Motril de los años 70 es irreconocible con respecto al Motril de los anteriores, de los años 50. Fue la época de desarrollo urbanístico, que podamos discutir si de una manera o de otra, pero eso da lo mismo ya en el tiempo. El desarrollo urbanístico, el desarrollo se pone a la celulosa, que aquello fue un revulsivo total. Motril se abre un poco al tema turístico, se introduce pues ese Motril en la modernidad, es el cambio. Estamos hablando de institutos, estamos hablando del colegio menor, estamos hablando de un montón de cambios que sufre la ciudad, y es una ciudad que en los años 60 sale de ese pueblo que venía arrastrando pues desde los años 40, años 50, tan atrasado en el tiempo y tal, y se moderniza a pasos agigantados. Y bueno, pues a Escribano le tocó pues ese momento histórico donde la propia nación estaba desarrollando su época del desarrollismo, ¿no?, desde hacía la época del desarrollismo, pues a él le tocó pues también esa época. Y bueno, pues la verdad es que un cambio en la ciudad fue muy, muy importante. El cambio de los años 60, del Motril de los 60 a los 70, estuvo Juan Antonio Escribano hasta el... Puede ser uno de los alcaldes que más ha influenciado yo creo que el cambio, ¿no? Ese cambio tan rápido. Sí. Todos, lógicamente... Sí, evidentemente todos hicieron su parte, ¿no? Su parte, pero ¿no? también muchas veces cuando te toca... Pero le tocó ese cambio, es decir, el país estaba cambiando y Motril estaba cambiando. Todos recordamos las Semanas Verdes, ¿no? Aquello fue un revulsivo impresionante para la ciudad, ¿no? También a Escribano le tocó cambiar las fiestas de octubre a agosto. Es verdad que se duplicaba en aquella época, feria de octubre y fiestas de agosto, con más visión turística quizás de la ciudad. Todavía éramos el kilómetro cero de la Costa del Sol, el kilómetro cero. En esa época, un nombre que le puso Paco Pérez, cronista oficial, y que también está enterrado en este cementerio, ¿no? Y le tocó un cambio muy importante. Además fue un hombre muy cercano con la gente, ¿no? Por eso es tan de tan buena memoria en la ciudad, ¿no? Fue muy cercano y además... Yo te voy a decir eso porque mucha gente decía, a los de izquierda decían que eran muy de derecha y los de derecha decían que eran muy de izquierda, ¿no? Sí. Aunque estaba dentro de... Estaba dentro, bueno, era un alcalde de la época que le tocó vivir, claro, ¿no? Es decir, que uno es cuando uno era pertenece... muy del pueblo, muy de la gente, muy de las personas. fue un hombre muy cercano. O sea, tenía rasgos de simplemente quería... Vamos, yo hablé muchísimas veces con él, precisamente tomaba café con él muchas mañanas, y sí que me contó grandísimas cosas de la historia de Motril, de aquellos años, cómo se hicieron las cosas y tal. Y es un hombre que sintió Motril y sintió su pueblo y ya está. Es decir, sencillamente le tocó ser un alcalde en una época porque la única ideología que había era la franquista, pues fue alcalde franquista. No tiene mayor trascendencia en ese aspecto.
y fue una época, como yo lo digo en el libro, es el alcalde de una época que le tocó vivir. Ahora lo hubiera tocado a lo mejor de otro planteamiento, ¿no? Pero en la época que había era lo que había. Y bueno, pues sí que consiguió pegarle a Motril un giro. Es decir, yo me acuerdo, y todos nos podemos acordar, de cuando se ponen los primeros semáforos en Motril, lo pone Escribano. Aquello fue una revolución, nadie había visto un semáforo, a no ser que fuéramos a Granada, y no había visto un semáforo en Motril. Había que ir a Granada a ver un semáforo. Claro, ya Motril era la capital, había semáforos, ¿no? Pero revulsivos como el tema de las Semanas Verdes, el gran revulsivo de la celulosa, la construcción de la zona de la calle Ancha, el colegio menor, el instituto. Es decir, fue unos años 60 de gigantesco cambio en la ciudad. De un paso adelante por fin de Motril, ¿no? Que siempre sí, Motril era una ciudad que estaba perdiendo población y empieza a recuperar población. Es muy curioso, ¿no? En esos años empieza, quizás por el tirón de la celulosa. Eso te iba a decir, ¿fue verdad esa famosa frase mítica de mono o bikini? No, porque yo he escuchado de todo. En ese contexto no. No, Ese contexto típico que después muchas veces la prensa lo publicó y tal. No, vamos. Eso sirvió un poco como reclamo, pero se intentaba todo, se intentaba con turismo y se intentaba industria, ¿no? Aquí había que pelear por todo. Otro revulsivo fue, por ejemplo, conseguir la instalación del radar del ejército en el Conjuro, que trajo mucha población a Motril, de tipo militar, que también trajo riqueza a Motril, trajo dineros a Motril, y bueno, en la época del desarrollo de los años 60 del comercio motrileño. Motril siempre tuvo buen comercio, pero los años 60 fueron muy buenos en ese aspecto, ¿no? Y la época donde se asfaltan calles, se iluminan calles, es decir, también obras públicas. De la playa, los árboles. Eso eran anteriores. Eso fue un poquito años anteriores. La celulosa, porque yo creo que la gente lo reconocen. Sí. Escribano, celulosa. Sí, es la época en que se hizo... Su mayor logro. Sí, en la época que se hizo la celulosa. Fue un auténtico revulsivo de la economía. Una fábrica de ese calibre a Motril. Motril estaba dedicado fundamentalmente al tema de la caña de azúcar y poco más. Y las fábricas azucareras, que ya quedaban pocas, el Pilar y alguna otra más, de Cienfuegos y tal, unas pocas fábricas. El que Motril se instalara por el INI, la fábrica de Pamel, pues fue una auténtica revulsiva, cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Eso influyó muchísimo y también le pilló la época del boom de la construcción, ¿no? Es decir, que también fue unos años de una construcción muy intensa en la ciudad. Es verdad que la ciudad pierde en los años 60, pues, y ya continúa 70 y 80, pierde pues prácticamente la visión del Motril del principio del siglo XX, que se había mantenido intacto. Motril es que había crecido poquísimo, pues había incluso durante la primera parte del siglo XX había sufrido pérdida de población, ¿no? Y en los años 60 empieza a recuperarla, ¿no? Se convierte en un polo de atracción. La relación con Balduino y Fabiola. La relación con Balduino, los intentos turísticos, es decir, que fue un hombre que le tocó vivir y además una época le tocó vivir de desarrollo y además intentó pelearlo por su ciudad. Bueno, pues vamos a ir desplazándonos hacia la otra parte de este patio. Vamos a pasar por la capilla. Vamos a pasar la capilla, que es muy curiosa y tuvo una historia muy curiosa. Manolo, que originalmente sería una capilla más pequeñita, ¿no? Sí, sí hubo capilla, porque sí. No lo sabemos. Esta capilla es de cuando se construye este primer patio. La capilla tiene su historia, ¿no? Se hizo justamente enfrente de la portada del ayuntamiento. Justo a la entrada, claro. Justo a la entrada estaba la portada y enfrente a la capilla. Y justo al lado de la puerta que original, seguramente, que daba paso al segundo patio, al cementerio original. La capilla se hace, el proyecto original es de José Díaz de Losada, que es el mismo arquitecto que hace el ayuntamiento, perdón, que hace el primer patio del ayuntamiento, el primer patio que estamos ahora mismo. La capilla es muy ecléctica, ¿no? Es decir, también la harían con poco dinero, yo supongo que tampoco la hicieron con mucho dinero, y es muy ecléctica, no tiene decoración, tiene una entrada adintelada, un arco de luz en la primera parte, no tiene ni frontón, es decir, es muy simple de trazo, pero costó mucho trabajo construirla, que es muy curioso, ¿no? Porque cuando en 1872
Se empieza en 1863, en 1872 se pierden los planos y no se sabe qué hacer con la capilla, porque los planos originales de Díaz de Losada no se encuentran y el ayuntamiento no sabe qué hacer con la construcción de la capilla y le encargan la corporación con un valor de 2.300 pesetas, que era dinero para entonces, a la construcción a otro arquitecto. Precisamente es el alcalde de la República, de la Primera República de 1873, que se llamaba Francisco Hernández Martín, el que decide terminar definitivamente la capilla. En intermedio de las obras interviene otro arquitecto del ayuntamiento. Las obras no salen bien y curiosamente en 1873 le encargan la terminación de la capilla a Antonio de Díaz de Losada, el hijo del primero que empieza a hacer la capilla. Y bueno, pues ante los fallos constructivos que había tenido el anterior arquitecto municipal, tienen que derribarla entera y empezar a hacerla de nuevo. Es decir, que indudablemente las obras debieron concluirse sobre 1876, 77 aproximadamente, y es muy simple, es decir, es una capilla pues, que no tiene ninguna decoración. Se hace con poco dinero, supongo, da la impresión de que se hace con muy poco dinero, se hace con dificultades, y eso da pues, que la capilla sea pues, una capilla muy pequeñita, muy austera. Sencillita. Sencilla pero necesaria. Sí, necesaria, tan de culto con sus sacristías en la parte lateral lateral izquierdo de la capilla, pero con muy poca decoración exterior, ¿no? Es decir, nada, prácticamente ni siquiera se enmarca la puerta como hacen muchas veces. Muchas veces las puertas se enmarcan con pilastras o cualquier elemento de decoración, pero aquí no, aquí está todo muy limpio. Todo sencillo. Sí, un arco de luz en la parte superior y poco más. Y bueno, hablábamos de los mausoleos, hablábamos de ese auge ya de los ángeles, de las figuras de los mausoleos. Relacionadas con la muerte. Relacionadas con la muerte, de algunas señales típicas que se solían pues, escribir, ¿no?, en las lápidas, etcétera. Y bueno, si empezáramos, no sé, geográficamente un poco por aquí, estamos encontrando ya pues una cruz, bueno, que este es el panteón, que es un panteón de los caídos por Dios y por España, ¿no? Por España, son los caídos, los muertos del bando nacional en la época de la Guerra Civil, de triste memoria para todos los españoles, ¿no? Y muertos injustamente, porque la guerra y todas estas cosas son injustas, al final de un lado y otro. Injustas para todos. Y aquí sí que en este panteón yo quiero recordar, hay mucha gente para recordar, los nombres son muy conocidos, hay muchísima gente para recordar. Que hay nombres muy conocidos. Y muy conocidos en Motril, familias muy conocidas en Motril, que sufrieron por la represión de un bando y después sufrirían los otros la represión de los otros, como pasa siempre por desgracia en las guerras civiles. Pero quiero recordar a un personaje que está enterrado en este panteón, que es don Carlos Castillo y Torres. Alcalde también. Alcalde de Motril durante la dictadura de Primo de Rivera. Un hombre que políticamente no estaba significado con nada, hombre conservador, indudablemente, lo cual lo cortés no quita lo valiente, pero fue un gran alcalde de Motril también, quizás olvidado por los motrileños. Don Carlos Castillo Torres es otro de los alcaldes que hacen a principios de los años 20 y hasta el año 29 que estuvo, 28, 29 que estuvo de alcalde, hizo muchísimas cosas por Motril. Desde municipalizar el canal de aguas potables, que era privado, y lo municipaliza y lo convierte en municipal, con lo cual el precio del agua para los motrileños bajó de una manera bestial. El tema del alcantarillado, que es verdad que es el proyecto del delegado gubernativo que había en Motril de la época de la dictadura de Primo de Rivera, pero es el ayuntamiento que lo saca adelante. Es muy curioso, pero es el que arregla las explanadas. Las explanadas todavía tenían en época de Carlos Castillo la configuración del siglo XIX, de cuando se hace, y Carlos Castillo es el que le da la visión nueva, más moderna a las explanadas. Es el que arregla la Plaza Burgos. Hay una fotografía magnífica del arreglo de la Plaza de Burgos que está tan bonito como está ahora, más que nos gusta otro tipo de construcción, ¿no? Arregla la Plaza de España, es decir, pone en funcionamiento, en mejor funcionamiento el Hospital de Santa Ana.
Es decir, fue un hombre que se movió muchísimo por la ciudad. La lástima es que... ¿Qué año estamos hablando? Estamos en el año 24, 25. Y estuvo pues, hasta que sus enemigos políticos consiguieron, mediante una mentira gigantesca, cambiarlo, quitarlo de alcalde, ¿no? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Pues una cosa muy triste, y porque fue una grandísima persona, un médico, no tuvo empacho ninguno, después está en el hospital de sangre cuando Motril estuvo en la época de zona republicana y lo mataron allí cerca. Y acusaron de que al delegado gubernativo de la dictadura le regalaba dinero, joya a la señora con dinero municipal. Falso totalmente. Pero la cosa fue tan grande que al final tuvo que intervenir el propio Primo de Rivera y destituyó al delegado gubernativo y al alcalde. Pero fue una gran persona, fue un gran alcalde en la época que le tocó vivir, que son la época de él perteneció a la Unión Patriótica. Es muy curioso porque yo he visto el momento de la elección como alcalde, él no se presenta, sino que lo votan. Y él dice que no quiere ser alcalde de Motril, pues lo va a dejar por estar tocado a ti, eso es lo que hay. Porque él no se presentó. No se presentó y lógicamente intentó hacer una buena labor en obras públicas. Es el ayuntamiento de la época de la Unión Patriótica, del partido de la dictadura de Primo Rivera, es Luz Morell Gisbert, la primera concejala que tenemos en la historia del ayuntamiento de Motril. Yo estoy preparando un artículo sobre su historia, de Carlos Castillo, algún día supongo que lo terminaré y lo publicaré. Estoy recogiendo datos de su biografía como alcalde de Motril. Y la verdad es que cuando uno se sorprende de la cantidad de obras públicas que se hicieron en Motril en esa época, es verdad que también es otra época de auge económico, ¿no? Hay montones de nombres conocidos, familia Padilla Pérez Yancy, la familia, los padres de la mujer de Paco Palanco, es decir, que hay muchísimas historias. Gabriel Mejía, padre de Francisco Mejía. Hay muchas familias, que fue cronista oficial, escultor y artista motrileño y profesor de muchos de nosotros, y algunos nichos muy antiguos como este entre rejas, que todavía esto se hace ya poco, ¿no? Prácticamente, y donde pues todavía se conserva ese tipo de nicho que protegían mediante una reja, eran costumbres. Antes que había. Sí se hacía más, ¿no? Sí, se hacía más frecuente, se protegía con un cristal, es decir, que se hace... Es muy frecuente. Estos ya pues prácticamente han desaparecido, ¿no? Eso ya no hay porque se han reutilizado. Claro, se hacía como una especie más de hornacina, ¿no? Fijaros que es que falleció en 1829 y había nacido en 1848 Hipólito Bengoa. Hipólito Bengoa es otro de los personajes motrileños de la época, ¿no? Es decir, todos los que hemos repasado papeles antiguos nos sale Hipólito Bengoa. Y la familia Bengoa, que también era una familia muy conocida de Motril de esa época. Y bueno, hay muchísimos recuerdos de muchísima gente que sería imposible pues recordarlos a todos. Y bueno, podíamos contar pues, historias de muchos, ¿no? Podíamos hablar de las cosas que hicieron muchos, podíamos estar aquí, pero yo quiero pararme en Emilio Garballo Di Dinelli, alcalde de Motril. También alcalde de Motril, otro hombre que peleó desde su punto de vista y de su planteamiento político por el Motril de su época, el Motril de los años 50, y que evidentemente fue otro gran personaje, médico, muy querido por los motrileños, don Emilio, y evidentemente pues tuvo un hombre que tuvo muchísima buena fama en el Motril de su época, ¿no? Y la verdad pues aquí está la tumba de don Emilio Garballo. Pero quizás una de las tumbas que a mí me llama más la atención, Emilio Moreu y Espinosa. Alguien le ha puesto unas flores, pero esta tumba está ya abandonada. Porque seguramente ya no hay prácticamente familia. Emilio, Pedro Moreu y Espinosa, Pedro Emilio, no, Pedro Moreu y Espinosa. Pedro Moreu de Espinosa. Pedro Moreu y Espinosa fue alcalde de Motril, fue el alcalde que le tocó los terremotos, la epidemia de cólera y un montón de cosas de Motril tremenda. Pilló una época, difícil. Bailar con la más fea, ¿no? Es difícil de Motril, tremenda, porque es curioso, no llevaba mucho tiempo de alcalde,
cuando se producen los terremotos de la vida de 1884 y 85, y en la primavera de 1885 el cólera, la epidemia más cara, por lo menos la que tenemos mejor documentada, de 1885. Bueno, este hombre fue famoso porque iba visitando enfermo por enfermo de cólera en los lazaretos de los enfermos, las visitas a las casas, se lanzó a la calle a ayudar sin miedo a que se contagiara, y curiosamente murió no mucho después, es decir, en el 87. 87. La cólera fue en el 85, pues años después, estando en Madrid, le dio un derrame cerebral y murió. Y otro de los alcaldes importantes de Motril, la Plaza de la Libertad, porque él vivía en la casa que hoy es donde está el centro de adultos, esa era su casa, y la Plaza de la Libertad se llamaba Plaza de Díaz Moreu, perdón, de Moreu, de Pedro Moreu. Y él fue el que arregló la Plaza de la Libertad, el que arregló la Plaza España, que después Carlos Castillo la vuelve a arreglar otra vez, ya en los años 20, fue el que quitó el cementerio del Carmen, ya allanó el cementerio del Carmen, fue el que intentó también modernizar Motril. Fue un hombre que además en su época se rebajó el cerro para dar trabajo a los obreros parados debido a los terremotos, es decir, que fue un hombre que trabajó mucho por Motril, porque además le pilló una época durísima, ¿no? Es decir, terremotos, cólera, es decir, el hombre quizás uno de los alcaldes que le pilló la época más dura, una de las épocas más duras de la historia de Motril. Podríamos haber hecho, bueno, hemos hecho muchos programas dedicados precisamente a este nuestro cementerio, podríamos haber sacado muchísimos más, puesto que es verdad que tenemos muchísimos apellidos, muchísimos motrileños, ilustres, ciudadanos en definitiva de nuestro municipio que merecerían, ¿por qué no?, también un pequeño recuerdo, pero no nos daría para estar, o nos daría para estar muchísimos programas y tampoco es el caso. La verdad es que uno cuando viene aquí, precisamente como decía don Manuel Domínguez, nos viene a la memoria tantos y tantos motrileños que merecen nuestro cariño y nuestro recuerdo. Espero en definitiva que ustedes se hayan entretenido, se hayan informado y por supuesto pues este pequeño programa también les haya servido a ustedes para conocer un poco la infraestructura, el por qué, el cómo se hizo este cementerio en su día, los diferentes patios, etcétera, y también de camino pues que les sirva para perderle, ¿por qué no?, un poquito el miedo a este campo santo motrileño, porque al fin al cabo están aquí nuestros seres queridos. Nosotros, si le parece, don Manuel, nos vamos a seguir por más caminos de nuestro municipio, que tenemos todavía mucho que recorrer, y a ustedes emplazarle para el próximo programa. Gracias por estar con nosotros una vez más, nosotros seguimos adelante.